Vamos a todos. Ok, una cordial bienvenida en nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica. Yo soy Genevieve Sainzurín y tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada de hoy, la licenciada Laura Castellanos, a quien voy a presentar. Laura es periodista con 26 años de experiencia en los principales medios de comunicación venezolanos e internacionales, como RCTV, El Nacional, El Universal, RCR, Unión Radio, FM Center. Es colaboradora en CNN en español y Antena 3 de España, especialista en vocería política, gestión de medios y estrategia comunicacional en países como México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Ella, Premio Nacional de Periodismo 2001 en Venezuela y Premio Napolitan Victory como Mujer Influyente 2017 en Comunicación Política de Hispanoamérica, otorgado por The Washington Academy of Political Arts and Science. Ella también es vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos y pertenece al programa Mujeres Líderes de América de la Organización de Estados Americanos. Es socia fundadora de la Organización Mundial de Mujeres de la Política. Y hoy nos acompaña en este interesante webinar donde vamos a hablar sobre los desafíos de la comunicación y cómo eso pues permea en todos estos ámbitos clave de nuestros contextos, ¿verdad? Así que bueno, te paso la palabra, Laura, y para nuestros invitados y las personas que nos acompañan, al finalizar su exposición, ustedes pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat para que no haya tanta información dispersa, sino más bien directamente en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Laura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí faltó decir que la Católica es mi segunda casa porque hice el diplomado en comunicación política precisamente en la Universidad Católica Andrés Bello. Soy de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación de la universidad, sobre todo porque los otros webinars han estado personas maravillosas, las que admiro mucho, y para mí es un orgullo y un honor hacer algo en mi país, ¿no? Porque estoy trabajando mucho ahora fuera, vivo en Caracas, pero bueno, nunca me puedo desconectar, ¿no? Gracias a las personas que se han conectado. Sé que la hora no es muy comercial, que digamos, pero como dice la profe, pues esto va a quedar en la web y ojalá les pueda ayudar en algo, ¿no? A entender un poco lo que está pasando a nivel de comunicación. Todas las personas que están conectadas, un abrazote. Noé Pernilla, que te vi por allí, un gran compañero de Radio Caracas, excelente periodista. También te mando un fuerte abrazo y para mí es un honor que estés acá con nosotros. Miren, primero que yo siempre doy conferencias en auditorios y me siento un poquito atrapada, ¿no? En esta nueva normalidad de dar las conferencias de esta forma. Antes de que se me olvide, mis vecinos se antojaron de hacer reparaciones en los apartamentos, entonces si escuchan ruido les pido disculpas, al igual que el internet, porque cayó un fuerte aguacero por acá por donde yo vivo. Les decía que estoy acostumbrada a moverme por donde estoy hablando, interactuar, pues bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y resumir lo mejor que pueda en esta pequeño webinar que hablamos de los desafíos de la comunicación y una pequeña vista o mirada a los medios, al discurso, ¿no? Que es muy importante. Yo creo que es maravilloso que nos actualicemos. Dicen que lo inesperado es lo que cambia la vida, ¿no? Hay un anónimo que dice por allí, yo creo que es una gran verdad. Esta pandemia nos vino para cambiarnos y yo creo, para dar inicio a este webinar, que el principal desafío de la comunicación es hacer discursos que conecten, ya sea con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, con tu vecino que no quiere dejar de martillar. Yo creo que hay que hacer discursos que conecten, ese es el gran reto. Mucho se había hablado en mi ámbito, como les explicó la profe, que soy comunicación política, que soy estratega en comunicación política. Mucho se había hablado de marketing político, de cómo estaban cambiando los liderazgos, a dónde irían. Las encuestas nos tenían cabezones de por qué pasaban cosas como el Brexit o
o las elecciones de Estados Unidos, que iban totalmente en contra de lo que veíamos en las encuestas. Yo creo que la pandemia vino como una bofetada de realidad, ¿no? Para que pongamos muchas cosas en su justo lugar. No soy mucha de PowerPoint y esto, pero sí les hice una pequeña presentación. Vamos a ver si la puedo compartir acá. A ver acá si puedo. Profe, ¿me ayudas? Ah, no, aquí está. A ver, ¿ahí la ven? Sí, ¿verdad? ¿Me tienen ahí? Sí, la vemos perfecto, Laura. Entonces les decía y les traje estas pequeñas ideas para que hablemos un poco y nos pongamos en contexto, ¿no? Les decía yo que el principal desafío desde mi punto de vista como periodista y consultora es hacer discursos que conecten, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y para eso les voy a dar como unas especies de tips. No aspiro yo en media hora a decirles y revelar la realidad de la comunicación mundial, pero me iría muy satisfecha si les doy 2 o 3 herramientas para entender un poco de qué va todo esto que estamos viendo, toda esta emotividad, todo este sentimentalismo y también otros fenómenos que vamos a ver a lo largo de esta pequeña presentación que les he preparado hoy. A ver. Ok. En principio, vivimos en una sociedad ansiosa y nerviosa. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender para poder analizar lo que nos atañe hoy, que son los desafíos de la comunicación. La sociedad entera está hermanada, yo creo que está igualada hacia abajo, ¿no? Con el tema de la pandemia. Toda la sociedad que quiere información certera, información humana, información que me calme, información que me dé claridad, que me dé también pistas de qué es lo que va a pasar en el futuro. Es decir, no somos los que normalmente somos desde el punto de vista comunicacional. Somos una sociedad altamente ansiosa, altamente nerviosa, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de construir nuestros mensajes desde el ámbito que sea. Siempre quiero hacer énfasis en eso, porque obviamente tu pareja va a estar más nerviosa y más histérica, o más nervioso y más histérico que de común, porque tienen las mismas ansiedad y nerviosismo que tiene el resto de la humanidad, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Lo que nos funcionaba antes, ahora no nos va a funcionar, o no nos funcionará tan bien, y yo creo que hay que pensar fuera de la caja para poder entender lo que nos está pasando. Eso yo partiría de allí, y esta historia comienza, porque hay que relatar historias, esta historia comienza con el tema de la pandemia. La pandemia, la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó todo este rollo, apartando si es buena o si es mala o todo lo que está pasando, pues dijo y anunció que teníamos 2 grandes epidemias en la humanidad. Una, por supuesto, la pandemia, que venía de un virus, que es el COVID-19, y que pues ocasiona estas afecciones, ¿no? Que tienen loco al mundo entero. Pero también anunciaba, y fíjense, y ahí empieza a darte visos de lo que estaba pasando en la humanidad, también al mismo tiempo que el funcionario de la Organización Mundial de la Salud hablaba de la pandemia, habló de una segunda gran epidemia, que era la infodemia. La infodemia es exceso, viene de la infoxicación. Tenemos demasiada información en nuestras redes, en nuestra vida común, estamos infoxicados. Eso le dio paso con esta crisis que estamos pasando a la infodemia. La infodemia, ¿cómo se transmite? Bueno, la infodemia se transmite a través de 2 grandes virus, ¿no? Que son los bulos y las fakes, ¿no? Entre otras gran gama de microbios y de microorganismos que están por allí. Pues advirtió sobre eso. Incluso en ese momento la Organización Mundial de la Salud dijo que la infodemia era peor que la propia pandemia, y creo que lo hemos vivido, ¿no? Para bien o para mal, y lo hemos aprendido a los machos, como decimos los venezolanos, para bien o para mal. Por supuesto que cuando la Organización Mundial de la Salud pues, nos alerta, mira, les está pasando esto, y tienen la infodemia, y tienen también la pandemia, pues obviamente dio lo que teníamos que hacer. En la parte sanitaria, ponerte tu tapaboca, distanciamiento físico que después fue social, que después fue físico, lavarte las manos. En el tema de la infodemia, pues también dio sus recomendaciones y dijo sencillamente que la información tenía que ser transparente, clara y constante. Le dio esa recomendación a los gobiernos y a los líderes en general para mantener pues una comunicación que sea real y que sea efectiva para poder contrarrestar a la pandemia. Allí comenzó todo, digo yo, ¿no? Bueno, por supuesto que, como siempre, somos seres humanos, no hicimos caso.
no hicimos caso y por supuesto vimos distintas formas de reaccionar. El COVID, por supuesto, reaccionó, hubo tantas reacciones como distintos líderes y caracteres hay en el mundo, ¿no? Y quiero que cuando les esté hablando de esto, no solamente se ubiquen en los grandes líderes mundiales y locales, sino también en liderazgo de barrio, en liderazgo de tu familia. ¿Qué hace un líder que es todopoderoso contra un enemigo invisible, ¿no? O contra una afección invisible que no sabe cómo va a reaccionar? Eso, por supuesto, trajo distintas reacciones, como distintos tipos de gobiernos hay. Y, por supuesto, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque mucha reacción de nosotros o de los líderes mundiales fue precisamente omitir o la opacidad de datos. No se decía o se negaba, como por ejemplo Donald Trump cuando empezó, no se decía la verdad, por miedo a que, bueno, esto va a pasar rápido, esto lo voy a controlar yo. Y la opacidad se puede traducir en dos grandes formas, ¿no? Omitir datos o simplemente mentir. Allí, por supuesto, yo creo que va a pasar a la historia, ya pasó a la historia Angela Merkel, porque ella sí supo entender y les habló muy crudo a su gente, les dijo la verdad, les dijo, mira, nos está pasando esto, el 70% de nuestra gente podría ser o va a ser afectada por esto. Estas son las cifras, creo que le ayudó también muchísimo, dos factores allí a Angela Merkel, y vamos a ver más adelante qué es el nuevo tipo de liderazgo y comunicación que necesitamos. Le ayudó, número uno, en su formación científica, es decir, no puedes ser empírico ni lanzar flechas porque no te va a ir muy bien, porque es un tema muy específico. Y número dos, el lenguaje empático, envuelto en empatía y sentimientos que utilizó, es decir, ella fue dura, pero a la vez fue maternal y les dijo, mira, nos está pasando esto, vamos a tomar estas decisiones, pero lo envolvió, esas ideas, reflexiones y datos técnicos, los envolvió preciosamente bien, a mi parecer, en un discurso sentimental y emocional. Lo mismo, por ejemplo, no pasó con Macron, su vecino de Francia, que fue más bien marcial, que fue más bien punitivo, y le fue muy mal en las encuestas incluso, ¿no? Porque la gente se rebeló. Oye, yo estoy nervioso, estoy ansioso, quiero que me quieras, que me ames y me lanzas esto en la cara. Entonces, ahí vimos muchos tipos de reacciones. En cuanto a aquí, estos pocos muñecos que están viendo acá, Donald Trump creo que también va a pasar a la historia, ¿no? Primero negándolo y después diciendo que se inyectaran lejía, porque eso le parecía que podía ser bueno. Broma o no, pues generó mucho ruido, porque estamos hablando que necesitamos un nuevo tipo de comunicación, que sea certero, que sea real. Y yo le agregaría que no seas patán, que seas humilde. Y eso realmente no lo tiene Donald Trump, creo que no lo tendrá nunca. Eso, por supuesto, vimos cómo en vivo él fue evolucionando su comunicación y aún continúa evolucionando. Él mete la pata, se da cuenta y recoge, ¿no? Pero yo creo que todos los líderes han aprendido que hay que hablar bien. Ahí pongo también el de Singapur, pongo también el de a Maduro. Maduro creo, y yo creo que quien me conoce sabe que soy muy crítica al gobierno de Maduro, creo que en el momento tomó una buena decisión desde el punto de vista comunicacional. El primer día que apareció estuvo muy bien, duró 20 minutos con todo su cuerpo de civiles y militares atrás. 20 minutos, nos está pasando esto, vamos a tomar esta decisión. Propios extraños se asombraron, pero veremos más adelante pues que ha utilizado esto como muchos líderes mundiales, que tenemos una batalla de narrativas, ¿no? Aquí el que eche mejor cuento sobre quiénes son los buenos y los malos, pues ganan, y eso se ha convertido en Maduro. Sin embargo, creo que va a pasar a la historia anecdótica cuando en medio de la pandemia se puso a promocionar el TikTok que tenía, que se acababa de meter en esa red social, y a cantar Bella Ciao, ¿no? Este himno, por cierto, revolucionario antifascista, pues lo cantó en una cadena en medio de una transmisión. El tema de los líderes, por supuesto, es un reflejo de la sociedad. Yo siempre lo he dicho, los líderes que nos merecemos, la oposición que nos merecemos, incluso las parejas que nos merecemos. Y es culpa de nosotros lo bueno y lo malo que nos puede pasar. El tipo de liderazgo que vemos los estamos viendo en vivo y directo gracias a los medios de comunicación, de cómo va transformándose. Y creo que cada uno de nosotros también se está transformando. Les voy a hablar, vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Porque yo hablo demasiado. ¿Vamos bien, profe? Bueno, yo creo que sí. Perfecto, Laura, perfecto. Adelante. Okay. Me dices el tiempo porque yo soy que hay que darme un golpe para que hable y 5 para que me calle. De acuerdo. Bueno, les voy a hablar de los 4 elementos a tomar en cuenta en esta nueva era de comunicaciones, por supuesto, es según mi visión de comunicóloga y consultora, pero ojalá les sirva y ustedes, por supuesto, tendrán sus visiones y ojalá entre todos juntos podamos
tener una visión más clara, ¿no?, de lo que está pasando. La primera que yo les propongo, el primer elemento que les propongo que podemos analizar para todo esto es el nuevo contrato social. Yo creo que nos tenemos que volver, de hecho yo lo estoy haciendo y si quieren me pasan sus direcciones y se los comparto, el nuevo contrato social de Rousseau, que parece mentira, escrito en 1700 y tiene una vigencia increíble, ¿no? Yo creo que lo del nuevo contrato social hace tiempo se está hablando, pero era una sospecha que teníamos. Pero ya yo creo que hay muchos elementos en cuanto al nuevo contrato social que tomar en cuenta. Ojo, no soy politólogo, quizás ven fallas, pero el análisis que les voy a hacer es desde el punto de vista de periodista y comunicadora. Yo creo que esto ha dejado en evidencia que esta sociedad individualista que teníamos no sirve, que dependemos del otro. Y eso es una gran verdad. Yo creo que muchos han aprendido gobiernos y personas y comunidades y liderazgos, aunque se han intentado, y ya lo vamos a ver más adelante, hay un resurgir del nacionalismo, del populismo, del proteccionismo, pues no podemos dejar de ver al lado y tenemos estampitas maravillosas como por ejemplo Donald Trump, un avión ruso aterrizando en Nueva York con ayuda para Nueva York, ¿no?, cuando estaba la crisis fuerte, y así muchas otras, ¿no? Nos dimos cuenta que necesitamos de al lado, que nos dice que tiene que haber un nuevo contrato social, también la desigualdad y la pobreza, pues para qué les cuento. Yo creo que es una amenaza para los países desarrollados y quedó en evidencia que es una triste realidad para los que no estamos. Esto ha dado, esta emotividad, esta sociedad ansiosa y nerviosa que tenemos, nos ha dado pie a cosas, por ejemplo, lo del racismo, nos guste o no nos guste cómo está planteado, pues es un tema que viene porque estamos así, estamos revisando todos nuestros conceptos, y no solamente va en el racismo, muchos otros temas van a resurgir, porque pues quedó en evidencia que hay una gran desigualdad y una gran pobreza, ¿no? También está demostrado que quienes tienen dinero, pues tienen acceso más rápido a la cura y a la atención del coronavirus como tal. Lo humano debe prevalecer a lo económico. Yo creo que eso quedó patentado. Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, pues que dio prioridad a lo económico, muchos otros países también dieron prioridad a lo económico. México dieron prioridad a lo económico antes que lo humano, y pues la misma sociedad los obligó, y la misma realidad, la bofetada de la pandemia le dijo, oye, no, vamos a dedicarnos mejor un poco a lo económico. Eso también es una nueva realidad. Lo humano debe prevalecer a lo económico, o lo económico también puede convivir, por Dios, pero tienes que empaquetarlo, como lo vamos a ver más adelante, tienes que empaquetarlo en un lenguaje de emociones y sentimientos que permita a la gente digerir, porque ya te enseñaron que están ansiosos, que están nerviosos, que necesitan una nueva forma que les comuniques tus decisiones económicas, políticas, sociales, por supuesto. Otro punto que quiero abordar aquí es el resurgir del populismo, el nacionalismo y el proteccionismo, ¿no? Estos líderes que nos hemos horrorizado, pues están renaciendo o están más fuertes, creo yo, porque es una tormenta perfecta lo que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, para regímenes como el de Nicolás Maduro ha sido una tormenta perfecta este despelote que hay con el tema de la pandemia, y no solamente los gobiernos autoritarios. Yo creo que también las democracias plenas también se han visto tentadas a esta tormenta perfecta que te permite de alguna manera, pues, cortar más la mano del Estado proteccionista, bordear más a tu gente, moldear más a tu gente, porque tu gente está ansiosa, está nerviosa y va a hacer lo que tú quieras. Yo por lo menos aquí creo que en Venezuela muchos tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Versión venezolana, con el tema de que van a hacer esta gente. Y en muchos países pasa lo mismo. En México, bueno, en México no lo habían mencionado, pero en México también López Obrador es todo un caso de estudio y pasará a la historia con la estampita que dijo, bueno, la protección que tenemos es esta estampita, ¿no? Y de hecho acaba de sacar, si quieres se los comparto más tarde, un decálogo del gobierno mexicano de cómo hacer frente a la pandemia, y utilizaba cosas, bueno, no al racismo, a la igualdad, en un panfleto político como lo está utilizando el gobierno de Nicolás Maduro, que vemos cuando hacen sus reportes, donde por cierto no hay ninguna parte técnica, no sabemos quién es el ministro de Salud. Pues primero se hace una especie de narrativa de cómo los grandes países, las grandes potencias, como Estados Unidos, como todos los enemigos naturales del sistema venezolano, pues están fracasando. Y te cuentan una historia de cómo la epopeya continúa de luchando contra el terrorismo biológico que está en contra del país, y después que te hacen toda esa narrativa, pues caen con el tema técnico. ¿Les ha resultado? Siempre lo han hecho, no lo sé, pero es lo que la gente pues tiene, ¿no? Hay alguna prédica por ahí que dice que
hable bien o mal del gobierno, siempre miente de cualquier nación. Y yo creo que la opacidad ha sido una constante en menor o en mayor medida. Pero el nuevo contrato social es una realidad, el nuevo contrato social y los puntos que les dije, tenemos que tomarlos en cuenta en todas nuestras comunicaciones. ¿Qué nos trae todo esto? Yo creo que nos traerá y nos obliga a tener un nuevo liderazgo, que todavía no lo veo, pero yo sé que está formándose. El nuevo líder y apuntando una reflexión que hacía el español, un gran querido amigo, Antonio Gutiérrez Rubí, que por cierto vamos a tener un webinar con él en la tarde, les voy a pasar las coordenadas. Él decía que el nuevo liderazgo que está emergiendo después de esta pandemia o con esta pandemia, es un liderazgo que es líquido. Se entiende el concepto de líquido. Es un liderazgo líquido, es un liderazgo que está consternado, está aturdido por todo lo que les está pasando. Es un liderazgo que porque sí tiene que ser empático, que porque sí debería ser humilde y también tiene que ser transformador. Ese es el nuevo líder que está buscando la gente y ese es el nuevo líder que necesita la gente. Que se logre o no se logre, pues bueno, ustedes me dirán, bueno, pero seguimos viendo atornillados a liderazgos que son fuertes. ¿Cómo va a emerger este nuevo líder? Recuérdense que estamos en tiempos líquidos, estamos en proceso de transformación, pero este es el nuevo líder que está emergiendo. Este es el nuevo líder que necesita, no digamos los gobiernos, a todo nivel. Es un liderazgo que tienes que ser, porque sí, más empático y transformador, como les decía, cooperativo. Ya nos acaba de enseñar lo que nos está pasando, que no podemos solos, que necesitamos al de al lado. Y ese nuevo líder creo que está en boga y es el que tenemos que buscar. También quería hablarles del nuevo ecosistema de medios. Bueno, el nuevo ecosistema de medios no es, si sigues por ahí, creo que todos los periodistas y si hay profesores acá que también se iban a conectar, creo que ha cambiado mucho la historia desde mis épocas de Radio Caracas, incluso de CNN en español, que estuvo hasta el 2017 en la calle, ha cambiado muchísimo, empezando por el rol de periodistas y de medios, ¿no? Pasamos de ser generadores de información o ser el espejo de la información que había, ahora ser verificadores y confirmadores, ¿no? Hay iniciativas maravillosas en casi todos los países sobre verificar información, es decir, nos llega información como periodistas de las redes sociales, que es uno de los grandes actores en este momento, y verificamos. Es decir, el periodista no es el que te da la noticia que va a recoger él, sino que muchas veces nos llega la noticia a nosotros y nosotros tenemos que verificar. Animal Político de México, tal cual, disculpen, tal cual no, es Paja, de acá de Venezuela, es muy bueno. Tenemos iniciativas muy, muy buenas en todos los países. También les puedo compartir los principales verificadores, pero es una nueva realidad que tenemos. Los medios de comunicación, por supuesto, ahora forman parte de esta ecuación. Antes la información, esa se acuerdan que le enseñaban a uno, medios, mensajes, eso ya desapareció porque es completamente circular. Las redes sociales son los nuevos medios de comunicación, ¿no? Yo siempre he dicho que Mark Zuckerberg es el director de contenidos y medios de Facebook, ¿no? Y eso hay que decirlo, como cada uno de los medios, tenemos los algoritmos, tenemos muchas formas de censurar y de calificar la información, y siempre va a ser la diatriba de quién dice la verdad y por qué me pones estos cánones o barómetros para medir qué es bueno y qué es malo. Las redes sociales son gigantescas, las redes sociales, creo que en países, por ejemplo, como el nuestro, como Venezuela, pues se están tragando a los medios convencionales que siguen teniendo su rol, pero no como antes. Y, por supuesto, el dark social. El dark social, aquí les pongo, según Global Web Index, el 40% de los usuarios comparten enlaces de manera privada. ¿Ok? Que es a través del WhatsApp, generalmente, ¿no? Yo creo que nos llega mucha información que la vemos y la compartimos de manera privada, y cómo nosotros controlamos eso. Como comunicadores tenemos que también tener en cuenta esa gran vertiente que tenemos, ese dark social, que es el 40%. Imaginen ustedes lo gigantesco que es eso, que es información que no manejamos. Yo creo que es educar a la gente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, deberíamos hacer los medios, comunicadores y comunicólogos, educar a la gente para saber o para poder dilucidar qué no está bien, qué no está muy bien y qué sí está bien, pero también entonces influye allí tu filtro personal. El infociudadano, ya es lo último para terminar. El infociudadano,
Bueno, ha tomado muchas veces el papel de periodista. En estos tiempos decimos, mira, este se cree periodista o es periodista. Bueno, pero es una realidad que tenemos. En vez de decir que vale poco, que no sirve porque tú no eres periodista, yo creo que tenemos que recurrir a la información porque es un aliado más. El Infociudadano está a un clic de distancia de la denuncia. El Infociudadano te puede refutar información que yo, por ejemplo, puedo dar sentada aquí en mi casa. Un Infociudadano que esté en la calle me puede a través de un clic decir, estás mintiendo, y darme información valiosa. Entonces es un nuevo actor que tenemos en este ecosistema de medios, en este flujo de información, que es generador de información, es receptor de información, es editor de información y está con nosotros. Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta, y tomar en cuenta también que es un círculo, ¿no? Lo que tenemos ahorita, como fluye la información, medios, redes sociales y el dark social, creo que son los tres ejes donde circula la información. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, el desafío de la comunicación, como les dice esta ponencia, este webinar, es precisamente eso, vernos el ombligo un rato, analizar y desempaquetar todo lo que tenemos ya armado. Le decía yo a un candidato que asesoraba en estos días, porque todavía siguen pues, los políticos haciendo política, que hay que pensar fuera de la caja. Hay que votar el librito de marketing, el librito del discurso, todo hay que votarlo. El libro de nosotros mismos, porque les apuesto que ustedes no son los mismos que eran hace unos días. Y yo creo que esto es válido para todo, para una nueva narrativa. Esto nos va a traer, por supuesto, una nueva narrativa de la comunicación. Si tenemos un nuevo panorama político, tenemos que tener una nueva estrategia política, tenemos que tener nuevos políticos, tenemos que tener nuevo liderazgo, tenemos que tener nuevos ciudadanos, tenemos que tener nuevas personas y un ser humano totalmente distinto. Pero es una nueva narrativa no solamente, una nueva narrativa local que no deja de ser global. Y para eso tenemos que estar atentos, porque también recuérdense que como ciudadanos estamos en medio de una batalla de narrativas de los grandes líderes y gobiernos del mundo, ¿no? Y siempre va a ser el bien contra el mal. Pero es una nueva narrativa comunicacional que es muy importante que la diseñemos según nuestros intereses. ¿Según nuestros intereses cuál es? Bueno, hablar con tu familia, hablar con tu público, hablar con tus alumnos, hablar como líder de una comunidad, como líder de un país. Tienes que hacer una nueva narrativa que tiene que, por supuesto, tener elementos muy tuyos, que no se parezcan a otros y que estén muy ajustados. Fíjense ustedes, el gobernador de Nueva York, el alcalde de Nueva York, creo que se anotó todos los puntos del mundo porque, pues por supuesto, tiene una figura tan gigantesca como Donald Trump atrás, pero él hizo todo muy local, hizo todo muy humano. Él hacía un comunicado y salía con la gente, salía con su hija y les hablaba sobre la pertenencia y la necesidad de como comunidad estar unidos, porque Nueva York es Nueva York, decía él en ese momento. Fíjense que hasta opacó en un momento a Donald Trump. Y eso está pasando a nivel local, es maravilloso todo el movimiento que hay sobre eso. Discúlpenme si el análisis se los hice mucho enfocado hacia la comunicación política, pero es que estoy imbuida en eso. Y bueno, nada, eso es lo que tengo por ahora y estoy abierta a todas sus inquietudes y las preguntas que tengan a bien hacer. Oye, muchas gracias, Laura. La verdad que es bien interesante esta perspectiva que nos cuentas de esta nueva perspectiva de la comunicación y el nuevo discurso, ¿no? No sé, creo todavía no tenemos preguntas ni en el chat ni en el Q&A, pero estamos abiertos. Pero aprovecho también para comentarte que tú hablabas de todo este nuevo desafío y no nombraste algo interesante, que es el tema de cómo las corporaciones hoy, quizás nosotros como comunicadores corporativos, en el caso de la profe María Carolina y yo, que estamos acá por la Escuela de Comunicación y esa es como nuestra área, ¿cómo ves ese desafío para las comunicaciones corporativas, para los comunicadores que trabajan dentro de las corporaciones, ¿verdad? ¿Cuál es ese nuevo desafío que deben estar enfrentando? Sí, yo creo que ahorita, como te digo, tiene que ser un discurso que es general. Yo creo que lo que acabamos de hablar desde el punto de vista político también va para los dueños de las corporaciones. Yo tengo la oportunidad de asesorar a un empresario en Ecuador, que por cierto una de sus empresas es la Coca-Cola, y la Coca-Cola ha decidido no hacer más publicidad, por decirte algo.
y ellos tuvieron que hacer todo un replanteamiento de lo que eran sus comunicaciones internas y externas. ¿Por qué? Y vuelvo al punto que quizás soy un poquito insistente, pero es que tenemos una sociedad ansiosa y nerviosa que necesita, y nuestros empleados son también parte de esa comunidad, también sufren y también tienen que tener no solamente consideración de parte de nosotros, sino también darles las directrices que necesitamos darles en medio de una crisis. Una cosa bien importante a propósito de eso que estás diciendo es que quedó demostrado que no estamos preparados, ni gobiernos, ni empresas, ni la comunicación en general para la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, ¿no? Creo que esto nos agarró de sorpresa, tanto a empresas como a gobierno, como a líderes locales. No estábamos preparados para la comunicación de crisis ni para la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es una cosa muy distinta a la comunicación de crisis. Y creo que pasamos de la comunicación formal, frontal y tradicional a solucionar problemas que no pensábamos que teníamos. Yo creo que cuando es una empresa que si quiere sobrevivir, y creo que lo hemos visto de alguna manera, con mensajes más humanos, más me importas, más yo te voy a ayudar a salir adelante, tanto interno como externo. Eso tiene que abarcar las dos comunicaciones, la comunicación interna y externa, pero eso sí, siempre adaptado a tus necesidades como empresa y adaptado también a lo que te circunda. Quizás las necesidades de una empresa en Ecuador no son las mismas que las necesidades en Venezuela o en Estados Unidos. Entonces creo que he tratado como de englobar esto a macro, porque creo que les sirve, como les decía, desde comunicaciones con nuestros interpersonales hasta comunicaciones de gobierno y corporativa. Es la visión que tengo. Gracias, excelente. Aquí tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Pregunta Álvaro Goncalves, ¿cuál sería el papel del periodista que se debe a una línea editorial? Pues mire, yo creo que eso sí no ha cambiado, creo yo, ¿no? Yo creo que todas las empresas periodísticas son empresas al final, ¿no? Y siempre tienen una línea editorial. Yo ahí no te podría hablar ni siquiera de la pandemia, sino de mi experiencia, que he estado ligadas a empresas grandes como CNN, como RCTV, como el Nacional, he estado en gobierno como la alcaldía de Chacao, que fui directora de comunicaciones, y yo creo que como periodistas nunca puedes dejar a un lado el deber ser de que eres un servidor público, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas, yo por lo menos cuando estuve en Radio Caracas Televisión, había cosas que yo no estaba de acuerdo, incluso con CNN en español, y siempre me lo respetaron, porque tú no puedes desdibujarte como periodista a la empresa que trabajas. Yo creo que sí la tienes que respetar, porque entonces si no te gusta te vas. Pero yo creo que siempre es bueno como periodista, Álvaro, que dejes tú una huella en tu medio, no que el medio te absorba y te desdibujes, ¿no? Yo tengo, te hablo por mi experiencia, tengo la alegría que creo que por cada uno de los medios que pasé tenía mi forma muy particular y peleaba mis puntos, ¿no? Peleaba mis puntos, como te digo, hasta cierto punto, porque la línea editorial es la línea editorial, que la tiene el Granma de Cuba, la tiene los Globos de Brasil, la tiene el Nacional, el Universal, el Efecto Cocuyos. Todos tenemos líneas editoriales que hay que seguir, no podemos irnos más allá, pero si somos hábiles, si hacemos un periodismo creativo, creo que siempre a la final, y créeme, vas a lograr esa función que tenemos como servidor público, sobre todo en este momento, que se necesita tanta información y hay tantos vacíos en información oficial, ¿no? Que de alguna manera tenemos que llenar responsablemente. Excelente. Creo que por lo pronto no veo más preguntas. No, creo que no. Y quedó todo clarísimo. quedó todo muy claro. Excelente. Por aquí aprovecho y veo en nuestro grupo de participantes a la profesora Eleni Méndez, que es de la universidad. Ella es egresada nuestra y vive en Chile y trabaja en la Universidad de Antofagasta, en la Escuela de Comunicación allá. Aprovecho y la saludamos desde su casa de estudio. Y no, bueno, por ahora, Laura, creo que quedó todo muy claro. Bueno, espera que hay otra pregunta que nos hace Juan José Mollegas. Dice, buenos días, profe Laura Castellano, periodista y político venezolano exiliado en Perú. ¿Cree usted que una forma de controlar los fake news sería legislando las redes sociales o el uso responsable del Internet?
Oye, tremenda pregunta. Yo creo que sí tiene que haber algún tipo de regulación, pero siempre respetando el tema de la libertad de expresión. También hay Pero si no, si no donde puede quitarse un creo que sí tiene que ser una manera de pensamiento. Creo que partir de que los países son países cuando se ven amenazados por la prensa libre. Pero a la larga yo creo que no funciona. Aquí tenemos en Venezuela varias muestras, ¿no? Tenemos Laura, Laura, la disculpa, hubo un problema con tu conexión. Y, ¿podrías repetir la respuesta porque no quedó clara? Había como una distorsión en lo que decías, ¿ok? ¿Puedes repetir la respuesta, por favor? está malo acá, más bien se ha portado bien. Es algo no que son las ellos más Creo que sigue fallando ahorita el internet. No sé, no sé si... Espera un momento. Ok. Sí, de hecho, sí. Permítanos un momento que el internet de Laura está fallando y creo que la sacó de la sala. Esperemos un momento para ver si se reconecta y responde la pregunta del señor Mollegas. Un momento. Laura está tratando de reconectarse. Un momento, por favor. Bueno, nuestros estimados participantes, Laura me informa que está tratando de reconectarse y no lo logra. Lamentablemente, bueno, creo que por temas también con el tiempo, afortunadamente pudo dar su discurso completo. Quedamos pendientes con la pregunta que hizo Juan José Mollegas desde Perú. Vamos a ver, pero creo que si me informa que no lo logra, vamos a quedar, si Juan José Mollegas nos puede poner en el chat su correo electrónico, con muchísimo gusto le vamos a pedir a Laura que le responda por esa vía, porque realmente era una pregunta bien interesante. Y bueno, lamentablemente creo que no. Me dice por mensaje de texto que no lo logra. A ver, hay otra. Sigue. Ok, hay un comentario en la sección de preguntas de Eleni Méndez, que nos dice que la verdad que quedó todo claro y me reafirma los errores comunicacionales que estamos viviendo en cuanto a la información y las medidas que se están tomando, al menos en Chile. ¿Cómo lograr que los asesores comunicacionales de ministros de salud, quienes dan los informes diarios, logren convencer a estos actores
con grandes egos y poca humildad de esta nueva y para mí única forma de comunicar. Eleni, también vamos a procurar que Laura pues les responda por esta vía, les responda sus inquietudes a los correos, lo prometemos. Ya Juan José nos dejó su correo. Eleni, si puedes poner también tu correo en el chat, vamos a enviarles las respuestas a los participantes. ¿Podrías entregarnos el link de la charla de Anthony Gutiérrez? Un segundito. Ya vamos a ver el link de la charla. Voy a pedírselo a Laura. Si pueden, los que están interesados en la charla de Anthony Gutiérrez, nos dejan sus correos por aquí, por el chat, y se los vamos a hacer llegar con toda seguridad, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Ya está el de Álvaro Goncalves. Muy bien. Y no, ok. Perfecto. Ya estamos tomando nota de sus correos y les voy a enviar el contacto el link de esta tarde a las 4, hora de Venezuela, de esta charla. Aquí. Okay. Muy bien. Bueno, lamentablemente Laura no se pudo reconectar, así que pues despedimos este espacio agradeciéndole su participación y les vamos a hacer llegar a sus correos el link de la charla de esta tarde de Anthony Gutiérrez. ¿De acuerdo? Gracias y bueno, hasta un próximo webinar. El próximo jueves estaremos por aquí a las 2 de la tarde en esta ocasión. 2 de la tarde, hora de Venezuela. Un abrazo para todos.